En primer lugar, agradecer, ¿no?, a todos los participantes, buenas tardes, su participación en este encuentro. Buenos días a las personas que están asistiendo al mismo desde Chile y desde México. Y como sabéis, este encuentro del día de hoy forma parte de una jornada internacional de la familia que lleva el título La familia, fundamento de la comunidad, y que dio comienzo en el día de ayer. A mí me gustaría hacer un breve inciso antes de comenzar, y es que hoy se ha presentado en el Tribunal Constitucional Español el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia. Creo que es un día importante para todos los defensores de la vida, como somos los que estamos hoy aquí en esta mesa, porque queremos dar todas las batallas, no solo las de la calle, sino también las jurídicas y las políticas que sean necesarias. Entonces, bueno, creo que estamos de enhorabuena. La mesa redonda que hoy nos convoca, Misión y retos de la familia hoy, parte de una doble reflexión. Por un lado, la misión de la familia como fundamento de la comunidad. El matrimonio y la familia constituyen efectivamente el núcleo básico sin el que ninguna sociedad puede vivir de forma equilibrada y armónica. La familia realiza su misión principalmente en 4 áreas: formando una comunidad de personas, estando al servicio de la vida, participando en el desarrollo de la sociedad, pero también participando en la vida y misión de la Iglesia. Por otro lado, en el título hablamos de reto, pero es un reto en la doble acepción, como desafío y como tarea. Para situar esta misión y este reto que hemos puesto como título a esta mesa redonda, contamos hoy con la participación de 5 ponentes que nos van a ayudar a profundizar en esta doble reflexión. Tras las intervenciones vamos a abrir un turno de preguntas que pueden dejar en el chat. Si todos están familiarizados, en la parte baja de la pantalla hay un icono que indica chat, pues ahí pueden dejar las preguntas y por favor si podéis indicar la persona, el ponente a la que va dirigida, y se la dirigiremos nosotros desde la moderación. En primer lugar voy a presentar, para no extenderme más, a Mauricio Echevarría. Mauricio, buenos días. Desde Chile, él es director del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián de Chile. Mauricio, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Ana, en España. Muy buenos días en Hispanoamérica. Agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes acerca de la misión y los retos de la familia en la sociedad actual. En mi caso, sobre todo para el ámbito de la educación. Hablaré primero sobre la misión y luego sobre 2 desafíos. Primero, ¿cuál es la misión educativa de la familia? No solo hoy, sino siempre, ¿eh? ¿Cuál es la misión educativa esencial y permanente de la familia? Respondo con palabras de San Juan Pablo II. Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. Son educadores por ser padres. Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, con su consentimiento y en cierto modo incluso por encargo suyo. Hasta ahí la cita. ¿Qué significa esto de que los padres sean los principales educadores debido al hecho de ser padres? Esto es muy importante porque significa que la prioridad educacional de la familia no es de orden puramente cronológico, los primeros en educar, ni siquiera psicológico, sino que es una primacía antes en el orden ontológico. Son educadores por ser padres, por su ser mismo, como lo fundamentó ya Santo Tomás de Aquino con estas palabras: el matrimonio fue instituido para el bien de la prole, no solo para su generación, sino además para su promoción hasta el estado perfecto, porque todos los seres buscan por naturaleza llevar su efecto hasta el estado perfecto. Es decir, que la educación, en su sentido más amplio y profundo, es la promoción de los hijos hasta el estado humano perfecto, plenamente hecho, maduro. El estado educado es la culminación de la generación humana. La educación viene así a completar el nacimiento del niño. El niño educado, diríamos, termina de nacer como ser humano con la educación. Ella le otorga esta habilitación completa
que necesita para vivir como ser humano. Por eso que todos los seres buscan llevar su efecto hasta el estado perfecto. Así, aquellos que realizaron el efecto generativo, los padres, e indirectamente los abuelos, toda la familia, ellos causaron la venida al mundo de un niño. Por ello, ellos están ontológicamente estructurados para llevar ese efecto generativo inicial hasta su estado perfecto, hasta su estado educado. La familia, también decía Santo Tomás, es como un útero espiritual, donde el hijo termina de gestarse gracias a la educación. Por eso es que la misión educativa esencial permanente de la familia es hacer todo lo posible para que los hijos completen su habilitación básica para la vida. Y cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, con su consentimiento, por encargo suyo. Entonces, el primer reto para la familia en la sociedad actual es recuperar este orden ontológico. Primero la familia, segundo, otros colaboradores educativos delegados por la familia. Porque de hecho, las instituciones escolares modernas han hecho justamente lo contrario, intentar reemplazar a la familia y progresivamente en todas las dimensiones formativas. Poco a poco los mismos padres de familia hemos ido cediendo nuestra responsabilidad en manos de los expertos educacionales, como lo ha denunciado con fuerza el Papa Francisco. Comillas, se han multiplicado los así llamados expertos que han ocupado el papel de los padres, incluso en los aspectos más íntimos de la educación, dice Francisco. Es hora que los padres y las madres vuelvan de su exilio, porque se han autoexiliado de la educación de los hijos y vuelvan a asumir plenamente su función educativa. Ese es, a mi juicio, el primer gran desafío, volver a asumir en serio la prioridad educativa de la familia. El segundo reto actual, a mi juicio, se deriva del primero. Habiéndose exiliado las familias de la misión de promover integralmente a sus hijos, el Estado y la cultura han ido copando la formación de los niños y adolescentes, pero con miras a sus propios intereses estatales o culturales. En cuanto al Estado moderno, nos advertía don Luigi Giussani, cito, ahora el Estado, encontrando un espacio tan libre de resistencia a su influjo, ha entrado de lleno, apoderándose de los instrumentos para obtener sus resultados, es decir, los mass media y las escuelas. Quien tenía una pasión por una educación cristiana se ha concentrado sobre la familia, pero hoy ni siquiera esto ya es posible. En el momento en que el Estado quiere gestionar toda la educación, el ataque a lo que limita su poder alcanza el nivel máximo. Cualquier experiencia educativa que pretenda intervenir desde fuera de tal proyecto debe ser eliminada. Hasta ahí la tremenda cita profética de Giussani, que lamentablemente hemos ido viendo que se va haciendo realidad y cumpliendo cada vez más en nuestros países. Y en cuanto a la influencia cultural, el profesor Dreher ya nos ha descrito este creciente peligro, claro, en Estados Unidos de América, de un totalitarismo blando, basado más en la manipulación psicológica, y que gracias a la vigilancia tecnológica contrarresta cualquier oposición pública a las ideas y a los valores oficiales. Como consecuencia de este cambio cultural, nos encontramos en una gran emergencia educativa, como decía Benedicto XVI, y él nos aconsejaba, me parece necesario ir a las raíces profundas de esta emergencia para encontrar también las respuestas adecuadas a este desafío. Según el Papa, ahora emérito, la raíz esencial de la emergencia educativa, según Benedicto XVI, consiste en un falso concepto de autonomía del hombre. Un falso concepto de autonomía del hombre. Ello conducido al relativismo posmoderno, que ha excluido a la naturaleza y a la revelación como fuentes de orientación. Por lo tanto, la respuesta de las familias ante la emergencia educativa debe consistir en volver a lo esencial. En estos momentos está en juego lo más básico,
de la formación humana, para poder contrarrestar ese falso concepto de autonomía. Porque las dos actitudes más básicas hacia la realidad pueden ser o bien aceptar y acoger la realidad, o bien reducirla a nuestro capricho. Por lo tanto, la familia debe concentrarse ante todo en promover en sus hijos esta actitud de aceptación humilde, alegre, agradecida hacia la realidad. Solo esa actitud permitirá a las futuras generaciones acoger a Dios como fundamento último de la realidad, como autor de la naturaleza y de la revelación, y así recuperar una educación acorde con la humanidad. Por lo tanto, concluyo diciendo que el gran desafío en estos momentos es apoyar a las familias, ayudarlas muchísimo para que desarrollen una vida espiritual resistente a estos embates de los intereses totalitarios, estatales y culturales, a través de enseñarle a los niños a abrirse a la realidad, a salir de sí mismos, con la alegría, con la gratitud, con el descentrarse de sí mismo. ¿Mm? Como decía el profesor Alejandro Landeros de México, habría que volver a convertir las familias como unos pequeños monasterios, decía él, ¿no? Como los monasterios benedictinos, donde no se trata de vestirlos de oblatos a los niños, sino de ir a lo esencial, a esa actitud espiritual de una búsqueda de sentido positivo ante la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que este papel educativo de la familia, de los padres, se hurta. En España lo vemos claramente en el tema de la ley CELA, que ha habido bastantes manifestaciones y movimientos en contra, se hurta a los padres, cosa que es radicalmente nueva, porque esto no ha ocurrido en generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho este punto de vista porque realmente creo que es común a todos, ¿no? A continuación, quería pasar la palabra, y ya desde México, saltamos de Santiago de Chile a México, a un buen amigo y buen colaborador de One of Us, y que desde luego del CEU también, nos ha acompañado en varios congresos y foros, y es Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia en México. Tuya es la palabra, Rodrigo. Muchas gracias. Hola, es un gusto poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Me gustaría ubicar lo primero y más importante, que es el rol clave de la familia, tanto para la persona como para la comunidad. Este rol, a la par, benéfico para la persona y para la comunidad, es tanto nuestro punto de partida como lo que es nuestro punto de retorno. Si queremos tener sentido en las acciones presentes y sobre todo si queremos tener fuerza de futuro como humanidad. Para esto es, yo creo que muy valioso recordar cuál es el fundamento antropológico de la familia. Y esto nos lleva a cuál es el fundamento del ser humano. Y de ahí me encantaría retomar lo que es las enseñanzas de un gran profesor, un gran ser humano que justo es de España y que a mí pues me ayudó en todo mi proceso, tanto de conversión como de compromiso y vocación filosófica, que es don Alfonso López Quintás. López Quintás pues me ayudó a conectar con esta cuestión tan profunda del ser humano, que es la noción de encuentro. Y entonces podemos ubicar que el ser humano es un ser de encuentro, y es un ser de encuentro por tres razones fundamentales: porque es el origen, porque es el desarrollo y es la plenitud del ser humano. El origen, ¿por qué? Porque venimos del encuentro, de aquellos dos que se encontraron
un hombre y una mujer, pues que nos dieron la existencia. También es para la parte del desarrollo, porque el ser humano se desarrolla en el encuentro con los demás y primordialmente con sus progenitores. Esto es fabuloso porque nada más es cosa de que recordemos gracias a qué sabemos hablar, amarrarnos las agujetas, vestirnos, etcétera. Pues es gracias a ese encuentro. Y nuestra plenitud, porque resulta que estamos hechos de tal manera que solo en el encuentro con los demás nos plenificamos. Y por eso la familia es el lugar por antonomasia del encuentro del ser humano. Si tuviéramos que hablar con un lenguaje pues ecológico, tendríamos que ubicar de manera muy puntual que la familia es el hábitat natural del ser humano. Es más, si decimos que el ser humano es social, es porque es familiar. Y fíjense esta maravilla, porque son tres cosas fundamentales las que constituyen la esencia de la familia. Por un lado, es la complementariedad. Por otro lado, es la integración y por otro lado, la trascendencia. Fíjense esta maravilla. La complementariedad en tiempos en donde la lucha de clases, la lucha de sexos, la lucha de razas y todo eso, pues bueno, ¿qué es lo que tiene el ser humano como un ser de encuentro en el entorno familiar? Pues es la complementariedad. Es justo esa hermosísima complementariedad entre el hombre y la mujer. En tiempos en donde necesitamos retomar este elemento fundamental porque es lo constitutivo de la familia. El ser humano hombre está hecho para el ser humano mujer y el ser humano mujer está hecho para el ser humano hombre. Es una belleza. Bueno, esto se entiende hasta de manera física, anatómica, funcional, fisiológica, psicológica. Es una maravilla la complementariedad. Y bueno, pues es que de ahí venimos. Bueno, es que de ahí es donde podemos cuidar a las personas, la integración. O sea, es fabuloso. Y obviamente esto es encuentro. Y el fruto del encuentro es la descendencia. Es decir, el hombre se trasciende en la mujer se trasciende en el hombre y ambos se trascienden en los hijos. Y justo esta complementariedad intergeneracional constituye por eso mismo el tejido fundamental a través del cual se constituye cualquier otra comunidad. La sociedad misma, un municipio, una alcaldía, un estado, una autonomía, un país, una nación, no son más que el conjunto de las familias que están ahí. Entonces, fíjense, este fundamento antropológico que se proyecta en lo social hace que tengamos muy en cuenta tres cosas que resultan absolutamente claves: la vida, la familia y la libertad. Fíjense, es en la familia donde se genera, se acoge y se protege la vida. Es una cosa espectacular. Y no es porque así lo queramos o así lo imaginemos, no, es que así es. La vida se genera, se acoge, se protege y se desarrolla en la familia. Y fíjense, ahí en la familia, donde se acoge y desarrolla la vida humana, ahí mero se aprende a vivir en libertad. Y una libertad que se vive en vinculación, en comunidad. Esa libertad que tuvo un hombre, esa libertad que tuvo una mujer para unirse, esa libertad que se va gestando en cada chamaco, como les decimos por acá a los hijos, y que va haciendo que nos vayamos vinculando. Esa libertad que se aprende, se forma en responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, es una responsabilidad de sí y de la comunidad. Fíjense qué maravilla es esto. Entonces, nosotros podemos ubicar cómo
es en este ámbito en donde está la vida y la libertad, en donde se transmiten los valores, en donde se transmite la cultura, en donde se transmite también la iniciativa libre de emprender, que es la económica, en donde se aprende el fundamento de por qué vincularse en sociedad cívicamente. Fíjense lo importante que es esto. Obviamente esto se ha expresado de manera magistral en lo que es el legado de lo greco, latino, judeo, cristiano, en esta sinergia maravillosa entre la fe y la razón, que son estas dos alas que nos decía San Juan Pablo II, con las que se eleva el ser humano, que no están peleadas, son armónicas, son dos alas que nos ayudan a elevarnos, y esto constituye los pilares de la civilización occidental. Esta civilización que tiene en Atenas, en Roma y en Jerusalén unos referentes maravillosos en donde todo ese gran aporte de la filosofía de Atenas, del derecho romano y de la religión que viene con toda la herencia judaica, con todo el aporte cristiano, que hacen que se dé un binomio entre familia y comunidad. Y precisamente en esto, si nos atenemos a lo que es la investigación de Fernando Pliego sobre las estructuras familiares, pues ¿qué nos reporta tras esta investigación en tantos países, de tantos continentes? Es que hoy en día, de manera puntual, objetiva, científica y empíricamente investigado, a través de los índices principales que reportan bienestar, es decir, lo económico, lo psicológico, la salud, la educación, etcétera, te reportan que hay una estructura familiar que es la que, y por mucho, le reporta el mayor bienestar a los adultos y a los menores. Y eso es la familia conformada, agárrense todos, por un hombre que se casa con una mujer y que cuidan a sus hijos. Miren nada más qué sorpresa. Pues sí, pues es que así estamos hechos. Pues sí, pues es que para eso estamos. Entonces, esta gran herencia, este gran legado que vincula a la persona con la comunidad, que es esta triada vida, familia y libertad, es fortísimamente atacada hoy en día. Hoy hay un despliegue sin precedentes, como nunca antes, en contra de la vida, en contra de la familia y en contra de las libertades fundamentales. Y tenemos que darnos cuenta, ya no da mucho tiempo porque creo que nada más me queda un minuto, pero sí quisiera hacerles conciencia de que lo que estamos viviendo es un tiempo en donde, sin precedentes, insisto, se están atacando estos tres baluartes fundamentales. Y estamos viéndolo, porque también soy profesor de geopolítica y trato de ir analizando estas cosas y participo cívicamente en redes que son internacionales y redes que son nacionales. Y déjenme decirles que esta alineación geopolítica que veo hoy en día entre lo que le podemos llamar el Big Government con las Big Corporations a través de foros globales de muchísima importancia, justo está haciendo que se alineen fuerzas muy grandotas que tienen unos alcances, pues nada más y nada menos como Facebook, Twitter y alcances intergubernamentales como la ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y lo que es los gobiernos grandotes, en específico dos principales, que es China y que es Estados Unidos. Creer que lo que pasa en China o lo que pasa en Estados Unidos no nos afecta es una ingenuidad monumental. Lo que está pasando en China y lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, que es gravísimo,
Esto, si lo pensamos en la clave de lo que implica Naciones Unidas y lo que están proyectando, en verdad les digo, son los peores ataques que se han dado en la historia de la humanidad en contra de la vida, la familia y las libertades. Y por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas, trabajar lo más duro posible por ir haciendo de cada una de nuestras familias comunidades vivas, en donde la familia, esos vínculos de libertad responsable, se fortalezcan, se eduquen, pero también tenemos que actuar cívicamente y tenemos que hacerlo con todas nuestras ganas. Y pues bueno, ahí, si hubiese alguna pregunta, yo lo trato de hacer en el nivel nacional a través del Frente Nacional por la Familia y en lo internacional a través de la Political Network for Values. Y tenemos pues metodologías, tenemos iniciativas, tratemos de hacer lo que podemos. Así que pues con eso culmino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo me gustaría hacer más comentarios, pero también quiero ser muy estricta con mi propio tiempo, al igual que lo estáis siendo vosotros, os lo agradezco enormemente. Y es que efectivamente creo que ha sido un poco a la cuestión fundamental, ¿no? A la dificultad de explicar lo obvio. La familia, los padres de la Iglesia, en el origen no había un tratado, dos tratados. Es hoy cuando pensamos que vivimos en el caos, que la naturaleza no es ordenada y organizada, nuestro propio derecho natural, en el momento en el que tenemos que definir tantos tipos de familia, cuando la familia, como bien nos has explicado, es un hombre y una mujer que se unen y que tienen una descendencia. De hecho, el Estado regula el matrimonio porque lo que le interesa le regula la familia porque lo que le interesa es cuando un hombre y una mujer pueden tener hijos. Eso es lo que le interesa al Estado. Por eso siempre se ha venido a regular la familia como hombre y mujer que se unen para tener hijos. A continuación, y no quiero, luego tendremos un turno de debate si queréis, pero quiero pasar rápidamente también la palabra a la siguiente ponente, que es María Solano Altava. María es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Y bueno, María, tienes tú la palabra ahora mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a Mauricio y a Rodrigo que me han precedido y muchas gracias también a todas las personas que nos siguen, que estamos compartiendo un café a la hora del café en España y a la hora del desayuno en nuestros vecinos del otro lado del Atlántico. Voy a intentar ser muy breve para ver si le ganamos tiempo al tiempo y así tenemos un ratito para la charla y el debate que seguro que las personas que nos acompañan lo están deseando con estos ponentes de tanto nivel. Yo voy a hablar de los retos y los he dividido en 4 y al lado de cada reto, que al final es un pequeño problema pero que podemos resolver, por supuesto, voy a plantear cuáles son las que yo veo que pueden ser las posibles soluciones. El primer reto que creo que al que se enfrenta ahora mismo la familia es que remamos contracorriente. Ha desaparecido esa idea de la familia que educaba junto a la tribu y toda la tribu educaba del mismo modo que la familia, con lo cual no había una dificultad añadida, sino que en todos los hogares se educaba de la misma manera y además los demás hogares nos ayudaban a educar a nuestros propios hijos. En este reto de educar contracorriente, lo que nos encontramos además es una dificultad añadida porque tenemos 2 maneras de educar contracorriente. Mejor dicho, tendríamos 3 maneras de educar contracorriente. La primera es oponernos del todo, pero esto va a generar una ruptura en la mente de los hijos porque están en una sociedad muy complicada y si nosotros les llevamos a enfrentarse contra el resto de la sociedad se van a encontrar en una situación muy difícil para ellos. La segunda es la torpeza que ha cometido la posmodernidad, que es caer en el más absoluto de los relativismos y en la familia empezar a pensar que todo vale porque los de la casa de al lado tienen otro sistema. El relativismo es tremendamente peligroso porque es lo que en el fondo, lo que decían tanto don Mauricio como don Rodrigo estaban explicando, es lo que nos ha llevado a esta disolución del concepto originario de la familia. Es fruto de ese relativismo donde poco a poco se ha ido diciendo, bueno, pues aceptaremos lo que dicen otros, bueno, pues no pondremos nada de resistencia. Por eso yo creo que nuestro gran reto como familias es educar en la pluralidad, es decir, tener muy claros cuáles son nuestros principios y cuáles son los fundamentos sobre los que basamos nuestra estructura mental, cuáles son los valores que queremos transmitirles a nuestros hijos y decirles que no obstante, por supuesto, en ese mundo plural tendrán que convencer
para vencer y tratar de demostrar que esa experiencia de vida que ellos están teniendo es la correcta. Otro de los retos a los que se enfrenta la familia es que no tenemos tiempo. Es un reto real, no tenemos tiempo, las estructuras familiares han cambiado, las estructuras laborales se han transformado totalmente y esto es un imperativo que ha provocado que las familias nos enfrentemos de una manera muy distinta a la forma de educar y debemos tenerlo siempre en consideración. A mí me encanta la cuestión de la conciliación, que siempre digo de la conciliación de la vida laboral y personal, porque no necesariamente tiene que ser familiar, significa que cada cual pueda dedicar el tiempo que necesita a lo que necesita, ya sea a sus padres o ya sea a leer, porque eso le hará mejor persona y le abrirá las miras. Pero es cierto que ahí, en esa falta de tiempo, las familias cada vez se encuentran menos y aunque parece una cuestión menor, creo que es un reto importantísimo porque si bien es cierto que lo que están fallando son los fundamentos, como han explicado los ponentes anteriores, al final los fundamentos fallan porque no tenemos espacios prácticos, espacios reales prácticos donde ponerlos en marcha. Y se han perdido las reuniones familiares y se han perdido las cenas con los hijos y se han perdido los momentos de encuentro. Digo que se han perdido, pero justo quizá de las pocas buenas cosas que nos ha traído la pandemia es recuperar un poco el contacto con los nuestros porque no nos quedaba más remedio en ese confinamiento. Y muchas familias se han roto, es cierto, pero muchas más se han redescubierto gracias a estos meses de confinamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es reinventarnos en un mundo muy complicado, muy complejo, que nos roba mucho tiempo, para ver cómo conseguimos un tiempo excelente que nos permita hacer familia. Porque al final el tercero de los retos que quería plantear, que es un reto más de carácter pragmático, son los ladrones de tiempo, ¿no? Yo creo que uno de los fenómenos a los que se enfrenta la familia es que lucha contra inputs que son mucho más apetecibles que la familia en sí para los hijos a los que estamos criando. Entonces es muy difícil competir con esos ladrones de tiempo que están en la mayoría de las ocasiones al alcance de la mano, porque nuestro hijo tiene ese móvil en la mano que le está robando el tiempo, ¿no? Cuando se habla de redes sociales, uno siempre piensa si realmente las cosas que pasan en el entorno digital son tan terribles. Y yo siempre digo, bueno, terribles no son. Lo que pasa es que es un robatiempo. El tiempo que le estamos dedicando a ese entorno virtual no se lo estamos dedicando al real, ¿no? Y para competir contra ese robatiempo, lo que tenemos que hacer es darles una experiencia mejor, ¿no? Esta misma mañana mi homóloga en la Facultad de Comunicación de Navarra presentaba un informe interesantísimo en el que han estado trabajando sobre el uso de las nuevas tecnologías en los jóvenes, un informe de la Fundación La Caixa, y era tremendamente sorprendente descubrir cómo del fruto de sus investigaciones académicas lo que se demostraba es que a mayor uso de redes sociales, internet, nuevas tecnologías, menor sensación de bienestar de los hijos, lo cual demuestra que si nosotros tenemos otra opción que ofrecerles, que llene mejor su vida y su tiempo, vamos a poder hacer mejor familia, ¿no? Luchando contra esos ladrones de tiempo. Y para no alargarme demasiado, hay un cuarto elemento que considero fundamental, que es la devaluación de la imagen de la familia en la escena pública. La devaluación de la imagen de la familia se debe a múltiples motivos, ¿no? El primero es, y voy a entonar un mea culpa porque yo soy sobre todo periodista, y el primero es culpa de los periodistas. Porque los periodistas, por nuestra naturaleza y por aquello de que solo las malas noticias son noticia, tendemos a dar demasiadas malas noticias y muy pocas buenas en el entorno de la familia. Voy a poner un ejemplo curiosísimo que el común del lector de medios de comunicación no conoce, ¿no? Tenemos la sensación permanente de que cada vez hay más divorcios y que ganan a los matrimonios. Eso es falso de toda falsedad, es una falsedad estadística absoluta. El número de divorcios puede ganar al número de matrimonios en un año concreto, pero el número de matrimonios que se mantiene casado de por vida es altísimo. El 80% de los matrimonios son matrimonio feliz todos los años. Aunque se vayan acumulando divorcios, gracias a Dios los matrimonios son muy longevos. Y sin embargo, por la forma que tenemos de dar esas noticias, tiende a parecer que todo es tan desastroso que tendemos a la desesperanza, a la desilusión, a pensar que no es posible. Si nos fijamos en el entorno de las noticias que se cuentan sobre temas familiares, siempre son catastróficas. Y en estos mismos días en los que hemos tenido casos de violencia doméstica, incluso este caso tan terrible de un padre, bueno, no sé si ha llegado a México y a Chile la noticia, un padre que parece que haya asesinado a sus
a sus hijas, hay otros padres condenados, en fin, con todas estas situaciones uno tiende a pensar que la familia se ha roto, pero lo cierto es que si todos nosotros en este momento hacemos el esfuerzo mental de pensar en 20 personas que tengamos muy cerca de nosotros, sus familias están bien fundadas. Lo que pasa es que no es lo que se cuenta y no es la sensación que hay. Además, aparte de este problema de los medios de comunicación, donde yo creo que habría que hacer de alguna manera una pedagogía del éxito de las familias y mostrar hasta qué punto las familias contribuyen, pues desde la mejor educación de los hijos, su mejor posicionamiento económico y profesional, como decía Ana, al Estado le interesa que estemos las familias porque las familias tendemos a hacer que nuestros hijos terminen mejor sus estudios, estén mejor preparados para la vida moderna, sean unos trabajadores que acaben contribuyendo al erario, ¿no? Con lo cual, hasta en eso la familia podría dar buenas noticias, pero también tenemos que entonar las propias familias un cierto mea culpa, porque ahora ya no hablo como decana o como periodista, sino hablo como madre. Siempre he tenido una sensación extraña de que nos toman a las familias en este mundo tan en contra como superhéroes. A mí esto lo he hablado mucho con mis compañeras, con Carmen Sánchez Maillo y con Carmen Fernández de la Cigoña. Yo soy madre de familia numerosa y ellas también. Y me horroriza cuando alguien se acerca a mí y me dice, pero ¿cómo puedes con el trabajo, con los niños? Y bueno, pues porque no es tan difícil, porque esto es de verdad una alegría. De hecho, siempre contesto que más difícil lo tenía mi abuela, que no tenía lavadora. Yo tengo lavadora, es mucho más sencillo. Entonces, esa tendencia a considerar que los que tenemos familia y además pues tenemos una vida normal e incluso pues mujeres trabajadoras, maridos que también trabajan y que conseguimos compatibilizarlo todo, que no parezca que es solo la prueba final de unos cuantos superhéroes, todo lo contrario, esto es la vida normal, es la vida misma. No es tan horrible, no es tan complicado, todo lo contrario, estamos deseosos de vivirlo y de experimentarlo. Si consiguiéramos de alguna manera trasladar esa idea de que esto no es una lucha, sino es un disfrute, creo que también promoveríamos las nuevas familias, porque si las propias familias nos quejamos constantemente de lo difícil que lo tenemos, pues no vamos a conseguir que las siguientes generaciones acaben convencidos de que esto es lo mejor. Es difícil, es cierto, pero la gratificación es enorme. Entonces, ahí mis 4 retos y mis 4 propuestas, y ya hemos cogido el tiempo. Ana. Muy bien, María, muchas gracias. Sí, yo coincido plenamente contigo en el tema de la conciliación, ¿no? Qué difícil es hoy en día conciliar las que somos madres de familia numerosa, los padres también, por supuesto. Yo quiero reivindicar desde aquí la figura de la paternidad, ¿no? Porque me parece muy importante. Yo además soy madre y abuela, ¿eh? O sea que me parece muy importante reivindicar también la figura del padre. No, es que hoy en día realmente hay prácticamente una desaparición de esta figura. Cuando nosotras no podemos ser padres y no tenemos un padre, ¿no? Para ese hijo o esa hija. Y luego sí que quería, no sé qué percepción tenéis, quizá esto al final para el debate, pero lo dejo ya al hilo de lo que tú comentabas, de lo que tú comentabas ahora, la idea de que parece que de repente cuando dices a alguien voy a tener otro hijo o aumentamos la familia, de inicio es como de sorpresa, rechazo, pero yo creo que ya va siendo más de envidia. O sea, ya es como decir, no, qué bien, ¿no? O sea, vamos a ver si es verdad, yo creo que es una de las prácticas que tenemos que conseguir nosotras las primeras, ¿eh? Pero también, o sea, hablar de verdad con felicidad y con alegría de la llegada de un nuevo miembro a la familia. Yo voy a ser abuela por segunda vez y se lleva muy poco. Y entonces la primera reacción de todo el mundo es, pero tu nieta es muy pequeña, es de otro. Digo, no, es del mismo. Entonces, pero al final es como, oye, pues qué bien, ¿no? Que se lancen. Pues vamos a lanzarnos a veces nosotros mismos, ¿eh? Somos los que lanzamos ese mensaje negativo. Yo creo que los periodistas, claro, lanzan el mensaje que, bueno, puede atraer más, ¿no? Aunque por desgracia sea horrendo, como este caso que comentabas. Pero debería empezar por nosotros, dar la enhorabuena a todas las familias. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación voy a pasar la palabra ya a Carmen Cortés Pacheco, es que tenemos varias Cármenes aquí en el grupo, y Carmen es profesora de Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad Abad Oliba CEU y secretaria nacional de Familia y Vida de la Asociación Católica de Propagandistas. Carmen, todo tuyo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer de verdad al Instituto de la Familia y a One of Us por confiar en mí, sinceramente. Y bueno, voy a por el tema porque, bueno, pues tal y como comenté con los organizadores de esta mesa, yo quería plantear la cuestión que nos ocupa, misión y retos de la familia en la sociedad actual, desde la perspectiva del fundamento de la familia, que es el matrimonio. Quizás sea algo obvio, pero hoy las verdades de Perogrullo pues han dejado de ser evidentes y claro, esta es una cuestión fundamental, ¿no? Mi tesis es obvia, por otro lado, que la crisis de la familia, que la crisis de la educación, que la emergencia psicosanitaria en la que vivimos, no necesariamente solo como consecuencia del COVID, bueno, y todas las crisis que podríamos enumerar, el aumento del índice de pobreza, pues son en gran medida consecuencia de la crisis del matrimonio. Y en este sentido, si hablamos de persecución y ataque a la familia, yo me atrevería a decir que estos atentados se dirigen principalmente al matrimonio, porque si se pone fin al matrimonio, si acabamos con el matrimonio, se pone fin también a la familia natural que se funda en él. Ayer hablábamos de las diferentes ideologías, ¿no?, que acechan a la familia, materialismo, el hedonismo. Hoy, si se promueve alguna cultura del amor, es la del amor líquido, de un amor que pretende expresarse poli, que se reinventa y pretende prescindir de la alteridad sexual, etcétera, ¿no? Hablamos de la ideología de género, esta ideología que se dirige frontal y diametralmente a arrasar contra la posibilidad del amor verdadero. Es una ideología, la de género, contra el matrimonio, yo me atrevería a decir, sobre todo. Busca acabar con la capacidad que tiene toda persona de amar esponsablemente. ¿Por qué? Pues porque en esta capacidad se expresa sobremanera que somos imagen de Dios. Porque siendo el matrimonio pues una institución fundada pues, en el orden natural, que es un orden creado y por lo tanto un orden querido por Dios, y nuestra civilización pues, pretende construirse de un modo emancipado, de espaldas a Dios o como si Dios no existiera, pues de ahí que se busque, consciente o inconscientemente, acabar con todo lo que pues, lleve su huella, todo lo que sea vestigio de él, etcétera, etcétera. Bien, quizá entre los presentes no sea necesario clarificar qué es el matrimonio, ya lo doy por hecho y perdón, pero si miramos más allá de nuestro entorno inmediato, podríamos descubrir una gran confusión acerca de qué es la unión matrimonial, su razón de ser, su misión, y evidentemente esta confusión no es nueva. Yo sé, pues estos días estaba leyendo pues, textos de Chesterton, esos textos de principios del siglo XX, divorcio versus democracia, la superstición del divorcio, y pues, él ya se hace eco, ¿no?, de esta crisis, diríamos, del matrimonio. Pero en nuestra época encontramos unas circunstancias que se añaden a todas las anteriores, y yo solo querría destacar dos, que son, por otro lado, también muy evidentes, ¿no? Por un lado, la legislación. En la mayoría de los países occidentales, la legislación está jugando un papel determinante en la pérdida del sentido del matrimonio, incluso en su misma conceptualización. Ya desde hace épocas viene llamándose a matrimonio a todo tipo de relaciones afectivas, y ese uso equívoco y arbitrario de los términos pues tiene sus consecuencias conceptuales y culturales. Por otro lado, aquí podríamos meternos pues, en el hecho de que el matrimonio natural como tal ha desaparecido de la legislación civil, por lo menos en España, ¿no? Porque lo que se llama matrimonio en nuestra legislación civil pues ya no reúne ninguno de los rasgos específicos del vínculo matrimonial que ahora veremos. Pero por otro lado, creo que estamos también en un tiempo nuevo en lo que se refiere a la experiencia del matrimonio, porque hoy muchas personas ya no han nacido en el contexto matrimonial, y me refiero no solamente que no han nacido de unos progenitores, ¿no?, de unos padres casados, sino incluso no tienen abuelos que hayan vivido esponsalmente o los abuelos ya se hayan separados o divorciados. Es así, yo lo experimento cada año. Yo ya tengo muchos alumnos en clase, por ejemplo, que no han asistido nunca a ninguna celebración nuncial, ni civil ni religiosa, ¿no? Es algo ya muy propio de nuestra época. Bien, en este sentido entiendo que hoy urge, como nunca, pues decir qué es el matrimonio, cuáles son sus rasgos, sus fines, etcétera. Y me refiero evidentemente al matrimonio como institución natural, el que estamos llamados todos los hombres, todas las mujeres por naturaleza, seamos creyentes o no creyentes.
Esta es una relación que viene definida por la categoría de vínculo, porque es expresión de una amistad totalizante que busca pues, garantizarse para siempre, constituyendo una unión indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer, y que tiene por fin, o como fin principal, primero, al menos en el orden de la intención, pues la felicidad de los esposos, ¿no? Luego la comunicación de la vida, la constitución de la comunidad íntima de personas, en orden a la crianza, la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Esta institución natural y fundante para la vida de las personas, yo, sin ánimo de ser pesimista, porque todo lo contrario, pero me atrevería a decir que sí que está en vías de extinción, por lo menos sociológicamente hablando. Solo hace falta ver las últimas estadísticas del INE en España. Plantea un panorama desolador del matrimonio en España. La estadística publicada de hace unos pocos días, del 3 de junio. Bien. Y la única voz, y esto es así, ya lo decía Chesterton, pero como es mucho más claro en la actualidad incluso, la única voz que se alza en defensa del matrimonio como su último baluarte, pues es la Iglesia Católica. El propósito de mi intervención es reivindicar que el matrimonio es absolutamente fundamental, no solo para la vida personal, sino para la vida social y para el logro del bien común. Perdonen porque seguro que no estoy descubriendo nada nuevo, pero hay que decirlo, y máxime cuando pues parece que lo que se llama matrimonio pues es una relación privada cuya única razón legislativa es legitimar las diferentes modalidades posibles en orden a imponer una supuesta igualdad entre todas las formas de vinculación afectiva. Entonces, creo que urge referirnos al matrimonio natural como generador de vínculos sociales y causa primera de la salud, de salud pública, porque la unión y la solidaridad que debería caracterizar la sociedad pues no es solo resultado de una determinada política ni de una determinada fuerza vinculante de las leyes, sino que es el resultado pues, de la fuerza intrínseca de los lazos naturales por los que nos relacionamos, ¿no? Quiero decir que la ordenación de las relaciones humanas al bien común, pues ese bien común que sostiene la vida social y la salud pública, pues es el resultado de la difusión de la fuerza unitiva de la amistad y sobre todo de la amistad matrimonial, de la amistad esponsal. ¿Y por qué? ¿Por qué del matrimonio particularmente? Pues por lo obvio, y perdonen porque es muy obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pues porque el matrimonio natural es una institución fundada en un compromiso definitivo y, por lo tanto, fomenta la estabilidad social. El matrimonio es una alianza, un vínculo permanente, indisoluble y, gracias a ello, estructura, digamos, la propia sociedad. El matrimonio es también, como ya se viene diciendo en la tarde de hoy, el vínculo más saludable y conveniente para la sociedad porque ciertamente está dotado por su propia naturaleza de una capacidad y dimensión procreativa. Pero no solo procreativa en el sentido biológico, el matrimonio es un vínculo generativo de vida en el sentido amplio de la palabra. En todos los órdenes. El amor de los esposos sostiene la vida de los hijos en su verdad, pues como el bien inestimable pues que el hijo es, que no puede ser solo, que no tiene que ser solo deseado, sino que además debe ser recibido pues como lo que es, un don, ¿no? Y un don además inmerecido. Además, este amor matrimonial educa existencialmente a los hijos, ¿no? Los preserva de cualquier consideración utilitaria y es el lugar en el que uno puede ser querido por sí mismo y tratado como persona, como criaturas únicas e irrepetibles que somos portadoras de un valor de dignidad que no permite pues, que seamos reducidos a estándares puramente pues, económicos, de utilidad, etcétera, ¿no? Y este amor, el amor matrimonial, acompaña a los hijos a lo largo de la vida como si fuera el refugio ante un mundo en el que pues, no se vive según criterios de gratuidad ni de entrega perfecta. Esta es la fuerza generativa del matrimonio, pues que evidentemente se extiende hasta la promoción de virtudes sociales como la justicia, la solidaridad, la misericordia, la fidelidad, la piedad, la obediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es una alianza adecuada a las exigencias educativas y morales espirituales de los futuros ciudadanos, faltaría más. Bien, por otro lado, hay que decir que el amor matrimonial es el único vínculo natural que es imagen del amor de Dios. O sea, el matrimonio natural es el único vínculo que es imagen del amor de Dios. Y el matrimonio, sacramento de la Iglesia, pues es imagen del amor de Cristo a su Iglesia, ¿no?
En este sentido, si se eclipsa, ¿no? Si desaparece pues, el amor del matrimonio y el amor matrimonial, pues también se eclipsa este signo natural, este sacramento natural que Dios ha querido para que los hombres conozcamos casi por connaturalidad, por experiencia, su amor, ¿no? Y así se expresa Amoris Laetitia, que para mí en este punto pues, es muy llamativo, ¿no? Muy llamativa la exhortación apostólica. Lo expresa de mil maneras, no de mil, no, pero de muchísimas maneras diferentes, siempre partiendo de esa verdad fundamental. Dios creó al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, y por eso pues, encontramos tantos pasajes en los que se dice, y ahora cito literalmente, la pareja que ama, no habla del matrimonio sacramento, de la Iglesia, la pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador y salvador. En otro momento, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Ahora ya se está refiriendo propiamente al sacramento cristiano, ¿no? al matrimonio cristiano como sacramento. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, solo para concluir, ayer decíamos que la familia debe resistir frente a este totalitarismo envolvente, pero cabe que nos preguntemos cuál es la fuerza que permitirá a la familia hacer frente a este mal. Pues yo contesto, me atrevería a contestar, es el amor de los esposos. Esta es la fuerza. Hay que preservar y custodiar el amor matrimonial. Ayer comentábamos que debemos proteger y fomentar las familias numerosas, propiciar que la gente quiera tener hijos, mostrarle el bien y la maravilla que son, a pesar de los sacrificios que comportan. Poníamos el ejemplo pues, muy loable de Hungría para la promoción de la maternidad, y todo eso está muy bien y colabora y merece pues, todo nuestro reconocimiento. Pero para formar una familia, para querer tener hijos, se necesita sobre todo ganas, es decir, se necesita sobre todo amor. Hay que tenerse mucho amor para desear tener hijos y para poderlos recibir y educar, ¿no? Durante toda la vida, ¿no? Por esta razón, no solo debemos defender teórica o especulativamente la posibilidad de vivir el amor en el matrimonio, sino que debemos tratar de generar en nuestros hijos esta capacidad, o mejor dicho, generar en ellos las disposiciones necesarias para que sean capaces de amar, porque nadie nace amando espontáneamente. A amar se aprende, y lo más necesario para aprender a amar es saberse o reconocerse amado y acogido incondicionalmente, sobre todo por ese amor que permanece y al que es posible regresar, que es el amor del matrimonio que nos engendró. Con esto quisiera acabar subrayando que el matrimonio tiene, el amor matrimonial, cuando digo el matrimonio, no es solo institución, no es solo un contrato, es el amor matrimonial, tiene una potencia generativa que nunca podrá ser destruida. Y creo que los matrimonios y las familias, allí donde existan, que existen, hoy tienen una misión especial, muy particular, que es la de atender sobre todo a las víctimas de esta guerra cultural. Así entiendo yo o interpreto que se expresa Amoris Laetitia en el punto 183, cuando nos recuerda pues, que el matrimonio tiene una fuerza y una capacidad, una fecundidad, pues, que se expresa en una particular misión para hoy. Dice, un matrimonio que experimenta la fuerza del amor sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo. Muchas gracias. Creo que me he pasado un poquito. Nada, no, muy bien, muchas gracias, Carmen. Además, bueno, hemos tratado el tema del matrimonio. Yo cuando hice la presentación precisamente hablé del matrimonio y la familia, ¿no? Porque me parece, bueno, simplemente hoy en día en una búsqueda de Google normal, si ponéis familia, nos puede salir cualquier cosa nos puede salir. Nos puede salir la unión de 3 personas, la unión de 4, no, nunca aparece la palabra matrimonio. Entonces me parece que resaltar lo obvio cada día debemos hacerlo más, como acabas de hacer tú o como antes hemos hablado después de la intervención de Rodrigo. Me parece que es muy importante. Yo además también creo que aparte del amor, ese individualismo extremo, ¿no? Casi hedonismo,
tenemos que enseñar a nuestros hijos y a las generaciones futuras ese amor, pero también esa necesidad de un compromiso, ¿no? Que creo que hoy en día también es, debemos transmitirlo, no existe por ese individualismo quizá extremo, ¿no? Me parece que esta reflexión también es importante que la hagamos en este debate. Y bueno, ya para finalizar y para cerrar el turno de intervenciones, quiero decir, me complace mucho presentaros a Carmen Sánchez Maillo, profesora de Teoría y Filosofía del Derecho y secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Querida Carmen, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias por contar conmigo. Claro, intervenir la última tiene sus pros y sus contras, habéis dicho muchas cosas, pero creo que se ha apuntado un poco al tema del que yo voy a tratar. Yo he planteado como uno de los retos que tenemos hoy la familia, la negación de la alteridad sexual, que ha sido apuntada pues, por varios de los ponentes, y la necesidad de esas dos figuras, paterna y materna, ¿no? Creo que es lo que quiero profundizar un poquito en el tiempo que tengo, ¿no? Actualmente la diferenciación sexual, debido a la ideología de género y aspectos ideológicos, sociales, también jurídicos, puesto que la legislación está acompañando desgraciadamente muchísimo en esto, pues se tiende a una indiferenciación hombre y mujer, ¿no? Y se viene ignorando la realidad biológica. Se están fulminando los roles masculino, femenino y las figuras paterna y materna, como si fueran intercambiables, como si no fueran necesarias las dos, y como si eso no fuese a tener ningún fruto para la propia familia, para la sociedad y para la vida entera, ¿no? Se está negando el sentido del padre y la diferencia sexual. Voy a insistir mucho también en la figura paterna, alguno de los ponentes lo habéis dicho precisamente porque está muy negada, y lo que sostengo es que hay una crisis de las dos figuras, de la paterna, pero que también las mujeres y la mujer y la maternidad pues está un poco descolocado también. Se está negando la realidad biológica, pese a que la ciencia y la medicina insisten en señalar que la biología sí importa. Y la neurociencia nos enseña que desde las 8 semanas de gestación ya se diferencia el cerebro masculino y el femenino, y también se nos enseña que hay un sexo cromosómico, gonadal, fenotípico, y que este sexo es binario en todas las especies animales, pero estas realidades se vienen negando. Sin embargo, si partimos, yo creo, de la teología y de la antropología de la que partimos nosotros, percibimos el cuerpo como un don y esa diferencia sexual como algo que está inscrito, ¿no? Me gustan mucho las palabras de Livio Medina cuando dice: junto a mí y para mí existe otro modo de ser hombre, un modo inaccesible para mí, complementario, desconocido por su diferencia y fascinante por la reciprocidad que promete. Y Medina afirma que esta diferencia sexual es un dato irreductible, y un dato irreductible también se ha dicho, porque habéis ido apuntando muchas cosas, no solo en el plano biológico, sino también en el de la complementariedad. O sea, que la biología nos lo indica, pero luego la reciprocidad necesaria y complementaria también. Y sin embargo, hoy nos encontramos con esta negación. La ideología de género sostiene que las parejas, habla de parejas y no habla de matrimonio, Carmen, pues no tienen necesidad de esa alteridad sexual para fundar una familia, y que y sin embargo pues sabemos que solo la diferencia sexual da posibilidad, también lo decían los ponentes del principio, Mauricio y Rodrigo, pues da posibilidad a la generación de la vida y por tanto a la fundación a la creación de la familia y a que nazcan los hijos, ¿no? Vemos pues que la diferencia sexual es la que permite la llegada de los hijos, y esto es un dato esencial para entender el sentido de esa diferencia sexual desde distintos aspectos, ¿no? Igual que vemos que para engendrar se necesita la unidad de las dos, de hombre y mujer, pues yo también la reflexión que vengo a traer es que también para educar esas dos presencias son imprescindibles y son benéficas las dos, ¿no? ¿Y de dónde nos viene la confusión con todos los inputs que recibimos y toda la ideología globalista en la que estamos? Pues como la técnica, la legislación permite muchísimas cosas, pues se puede producir desde fecundación in vitro, inseminación, vientres de alquiler, adopción en solitario,
todo lo que se permite, pues parece que todo lo que es permisible ética y jurídicamente pues es también beneficioso y no afecta a nada, y de todo esto viene también la confusión, ¿no? ¿Y por qué son importantes estas dos figuras? ¿Por qué quiero resaltarlos? Todos de alguna manera lo sabemos, pero podemos ponerle nombre, ¿no? Yo creo que la mujer hace fecunda la paternidad y el varón hace fecunda la maternidad, ¿no? Ambos nos miramos uno en el espejo del otro y nos comprendemos mejor. Y vamos viendo esa importancia de las dos figuras, esto obviamente para ello, pues basados en estudios psicológicos y psiquiátricos, cómo la madre simboliza esa relación que el niño tendrá con la realidad, el padre enseña autonomía y enseña a separar el hijo de su madre. Y es importantísimo la figura paterna para que el hijo confirme su masculinidad, pero no solo para el hijo, sino también para que las hijas comprendan su feminidad. Por eso se dice que las madres protegen y los padres fortalecen. Y todo esto lo digo un poco pensando en los temas de la ideología de género. Puede haber otras razones por las cuales la figura paterna o materna no está, ¿no? Por fallecimiento, por separación, por crisis, por ausencia. Bueno, pues entiendo que habrá otras figuras buenas y benéficas que puedan dar esa figura que en ese momento está ausente, ¿no? Pero para muchas personas, o sea, por eso digo que el varón aparece descolocado, pero las mujeres también. Para muchas personas parece que hablar hoy de crisis del varón y de crisis de la mujer es algo trasnochado y que carece sentido hablar verdaderamente de masculinidad y feminidad, y que el matrimonio heterosexual no tiene por qué ser el único admitido y que los hijos pueden ser educados por parejas del mismo sexo o por hombres y mujeres en solitario. Y por el contrario, hablar de hombre y mujer naturales es reconocer que hay unos fundamentos teológicos, antropológicos y también científicos que nos muestran que es adecuada y necesaria esa alteridad sexual, y que todo nos lo demuestra. Hay que negarlo, tiene sus frutos, y unos frutos amargos y unos frutos dolorosos. Y es la sociedad, la cultura y la ideología la que ha ido devaluando pues estas dos figuras. Y en concreto yo me atrevería a decir quizá más la del padre, sin que por ello tampoco las mujeres y la maternidad estemos dañadas y heridas en todo esto, ¿no? Pero parece que una figura paternal y una figura viril no puede ser buena, está muy tachada, parece que solo puede ser violenta, por otro lado, y machista, ¿no? Y parece que por otro lado se ha exacerbado a la mujer, las mujeres estamos exacerbadas, empoderadas, que todas participamos de un feminismo radicalizado y desprovistas de la feminidad. Y yo creo que hay modos valiosos, integradores, de ser hombre, de ser mujer, de estar llamados no solo a una compenetración, sino a una comunión. Y hay un modo de ser hombre y de ser padre que hoy está desconocido, ¿no? No oímos hablar de un hombre noble, valioso, valiente, porque enseguida hay que tacharle con otros adjetivos. Y también parece que ser femenina, pues no, aunque últimamente las feministas están planteando que si no hay mujeres, ¿a quién defienden ellas? ¿No? O sea que también están surgiendo otros problemas. Lo que quiero señalar es que la paternidad y la maternidad son esenciales, cada una de ellas con su modo propio de ser, de educar, de estar presentes en la familia. Me gusta mucho lo que dice el pensador Anatrella, que dice que el niño tiene necesidad de que su madre le materne y de que su padre le paterne. No sé si no lo he buscado en la Real Academia, pero yo creo que todos lo entendemos. Tiene necesidad de padre y de madre, cada uno como somos, ¿no? Porque las mujeres también tenemos, el padre está descolocado, pero las mujeres también hay que recuperar y redescubrir la vocación femenina, porque la mujer humaniza lo humano. En este punto me gusta mucho, y todos conoceréis las enseñanzas de Juan Pablo II sobre cómo la mujer enriquece todos los aspectos, la familia, el trabajo, la sociedad, la cultura. Cómo la mujer enriquece todos estos aspectos. Y si hablamos de una crisis del varón y de una crisis de la mujer, pues entonces estamos hablando de una crisis de la sociedad entera, ¿no? Barahona lo que plantea en definitiva, el profesor Barahona, es que hay una crisis de la parentalidad, una falta de compromiso, un vértigo. Yo dejo planteadas las preguntas, estamos avanzando mucho, pero dejo planteadas las preguntas de si creéis que verdaderamente hay un deseo de fundar una familia, ¿no? Y si vemos y transmitimos, es otra cosa que ha salido, la familia como un verdadero bien, que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Voy terminando ya. Entonces, ¿qué propuesta
planteo pues presentar la belleza, también lo ha dicho, lo decía María Solano, lo decía Carmen, lo decíais los ponentes anteriores, ¿no? Presentar la maternidad, la paternidad y la familia en su dimensión de su belleza, ¿no? La maternidad es imprescindible para conocer la esencia femenina, la paternidad también tiene una singularidad propia y se ha venido deformando, se ha venido vaciando. Me gusta mucho también lo que dice el pensador Fabrice Hayat, y leía una entrevista recientísima que decía: el papel del padre lo puede interpretar también la madre y con eficacia, porque las mujeres son muy eficaces, pero no puede sustituir su figura. Y tampoco el padre puede sustituir la figura de la madre. Entonces, ambos somos necesarios, somos significativos. Y el cuerpo es un dato, ¿no? El cuerpo de varón y mujer es un dato, y a la vez que nos hermana, porque somos parecidos y somos seres humanos, nos diferencia, ¿no? Entre cuerpo y paternidad hay una unión, pero mucho más evidente entre cuerpo y maternidad, porque la maternidad es un hecho físico y un hecho biológico, pero paternidad y maternidad tienen una dimensión biológica, pero también una dimensión de una realidad interior, ¿no? De una realidad interior. En definitiva, la mujer necesita el concurso del padre y viceversa. Necesitamos esas dos figuras para la crianza, la educación, necesitamos esa presencia. Barahona señala también, volviendo a lo de la figura del padre, que si hay una ausencia de la figura del padre, hay un debilitamiento de la familia, y estamos viendo ya, vuelvo un poco a la figura del padre, a esas consecuencias desastrosas. Y los hijos necesitan esa presencia de esas dos figuras, esa presencia, esa atención, ese afecto, y necesita que los hombres interioricen esa responsabilidad de la paternidad, y las mujeres también nos demos cuenta de que no podemos prescindir de ellos ni lo podemos todo, ¿no? Y como los hombres, lo decía antes, son necesarios para las niñas también, para las niñas, quiero destacar mucho, para los chicos y para las chicas, para los chicos para su identidad y para las chicas para su seguridad. Y para terminar, voy recortando un poquito, para terminar quiero destacar cómo los hijos, lo decía Carmen Cortés, los hijos necesitan esas desfiguras, pero necesitan también ver el cariño y el afecto que los padres se tienen entre sí. Esto también es muy importante y esto también está siendo silenciado, ¿no? Por eso creo que uno de los retos más urgentes que tenemos hoy es poner en valor esas dos figuras esenciales para la familia, esas figuras paterno y materno, la importantísimo que son para forjar la personalidad de cada uno de sus miembros. También lo decía alguno de los ponentes o varios de vosotros que me habéis precedido en el uso de la palabra. Y por tanto, creo que uno de los retos es mostrar ese valor y esa belleza de la vida familiar y de la necesidad de estas dos figuras, cómo nos necesitamos y cómo los hijos necesitan mirar estas dos figuras y mirar que estas dos figuras se aprecian, se quieren, y que aunque haya dificultades, aunque haya crisis, pues por encima de todo se cuidan y tratan de salir adelante, y eso forja enormemente su personalidad y les da una seguridad y una felicidad en un futuro. Así que nada, esa era mi reflexión. Muchas gracias a todos, y ha sido para mí pues un placer compartir esta mesa con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, estamos, ¿verdad?, hablando durante toda esta jornada de cosas que hemos dicho tan obvias, ¿no? Que la familia empieza con un matrimonio, un hombre y una mujer, la figura del padre, de la madre, pero es necesario que lo digamos y que lo digamos bien alto. Yo quería un poco, para terminar la sesión, tenemos un par de preguntas que quería dirigirle a Rodrigo y a Mauricio, si os parece, ¿vale? A Rodrigo, empiezo con Rodrigo. Una es, ¿qué acciones en favor de la familia podríamos tomar? Y luego, ¿cómo podemos reforzar el papel de la paternidad? Rodrigo, de las preguntas que nos han dejado en el chat. Tienes la palabra, gracias. Gracias. Bueno, yo puedo compartir de manera breve algo que hemos generado en México, en el Frente Nacional por la Familia, y en pues, diálogo y en conversación pues, con un gran obispo de acá, que es don Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, que es el presidente de la Dimensión de Laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana,
Y esta metodología le llamamos FIAT. Para poder responder esta pregunta, pues pongo este ejemplo concretito. El FIAT tiene una doble significación. Una doble significación que para quienes tenemos el don de la fe, pues sabemos que el fiat pues es el sí de María, ¿no? El sí de María, que implica pues una cantidad enorme de reflexiones y de belleza en lo que implica con lo que es la familia, pues que no voy a ahondar en eso. Pero si lo ponemos en términos de un acrónimo, es decir, el significado de cada una de las letras, fiat lo ponemos como F de formarse. Lo primeritito que tenemos que hacer es formarnos, dar razones de nuestra fe, dar razones de la valía de lo que es ser hombre, de ser mujer y ser familia. Todo lo que implica el entorno, que es, sí, hay que decirlo, sumamente amenazador, pero también tenemos la suma verdad y belleza de lo que somos y de la maravilla de la familia. Entonces hay que formarnos. Segundo, informarse. Tenemos que estar al día, tenemos que saber exactamente qué es lo que implica el estar viviendo hoy en día en el ámbito que nos toca a nosotros vivir. Pero, por ejemplo, si somos ciudadanos y estamos en España, pues tenemos que saber de qué van las iniciativas, de qué van las políticas públicas, porque pues tenemos que pronunciarnos, ¿no? No podemos quedarnos callados, pero si queremos hablar, si queremos actuar, tenemos que estar informados. En el caso de México tenemos páginas completas como Saber Votar, como Observación, en donde vamos justo checando en tiempos electorales quién propone qué, para ser muy, muy bien fundamentados y ubicados. Para ubicar lo que es legislación y políticas públicas, tenemos esta página que se llama Observación. Entonces hay que estar informados. Tercero, es la A de activarse. Uno no puede quedarse con los brazos cruzados, uno no puede quedarse calladito, uno tiene que actuar y tiene que tratar de incidir desde la sociedad civil en los tomadores de decisiones. Y para eso tienes que meterte a la esfera pública. Y ahí tienes que argumentar, tienes que debatir, tienes que tratar de convencer, tienes que visibilizar este tema. Y hay muchas maneras para activarse. Tenemos una plataforma que se llama Actívate, en donde tratamos de organizar esto para llegarle a los tomadores de decisión. Y por último, la T de transformación. Todo esto está para que podamos transformarnos, primero, mejorando nuestros criterios. Segundo, fortaleciendo nuestras convicciones. Y tercero, transformando nuestras comunidades, empezando por nuestras familias y de ahí seguirnos a nuestras instancias civiles y políticas, llámese municipio, llámese estado, llámese federación. Entonces, es lo que podemos compartir desde México. Esto lo van a poder encontrar en nuestra página de internet, que es Frente Nacional por la Familia. Y pues bueno, yo creo ya no da más chance, pero también tenemos un despliegue en lo internacional a través de la Political Network for Values o Red Política por los Valores, que actúa, pero a nivel internacional. Esto lo fundamos con don Jaime Mayor Oreja, un gran amigo, un gran, un gran pensador también. Y bueno, pues él es el fundador. Ahora tenemos a la presidenta, que es Katalin Novak, que es la ministra de Familia del gobierno de Hungría, y trabajamos en varios continentes. Pero ahí también les invito a que se metan a la página web y ahí van a poder encontrar ejemplos de qué hacer en el ámbito del internacional. Muchas gracias, Rodrigo. Y Mauricio, también para ti, ya un poco para cerrar, un par de preguntas de las que nos han dirigido a través del chat. La primera sería, ¿a qué se debe este ambiente contrario a la familia en España, en Europa y en el resto del mundo? Y también una preguntita que nos hacen es si es común en otros países la escasa ayuda a la familia y en especial a las familias numerosas. Esas serían las preguntas, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, ¿cuál es la causa última? Se podría discutir, ¿no? Pero al menos directamente estamos claros que los diversos modelos de organización política y social más bien prescinden de la familia, aunque teóricamente, como se ha dicho, la familia le conviene
a la vida económica y social y educacional. Están todos los estudios que demuestran eso. Sin embargo, en la lógica, yo diría la lógica del Estado moderno, la familia sobra. Porque en la lógica en que se constituyeron los Estados modernos, se entiende la relación entre el poder estatal o el poder político y el individuo, ya sea para responderlo con un modelo más estatista, más totalitario, ya sea con un modelo más liberal, más individual. Por lo tanto, la familia se escapa del control, ya sea del control político, ya sea del control comercial, por decirlo así, y por lo tanto se apunta siempre, y en las políticas se apuntan siempre hacia el individuo, ¿no? Y a pesar de todo lo que se ha trabajado, ¿verdad?, sobre la perspectiva de familia, las políticas y todo eso, pero se resiste, va contra la lógica más básica de la organización política y económica en todo el mundo, ¿no? Entonces, es ir en contra de esa lógica cuesta, ¿no? Cuesta. No es imposible, pero cuesta. Y ahí está un gran desafío. Y efectivamente, en pocos países, yo creo que en ese sentido España es hasta privilegiada en cuanto a los beneficios que hay para las familias numerosas. En el resto del mundo es mucho menos. En Europa bueno, estábamos hablando ahora de Hungría, etcétera, pero en general es no solo nula, sino incluso es contraria. En mi país y en otros países de Sudamérica se privilegia las ayudas económicas, las ayudas políticas, las ayudas sociales van sobre todo a madres solteras. Por lo tanto, hay muchos casos que prefieren no casarse o incluso divorciarse para acceder a bonos. Por dar un ejemplo muy concreto, ¿no? No hay ayudas especiales para las familias numerosas en la escolaridad, en el transporte, en la vivienda, en la salud, sino todo lo contrario, ¿no? Sigue esa mentalidad que es el Estado y el individuo, y todo lo que esté entre medio hay que subsumirlo ya sea en el Estado, ya sea en el individuo, ¿no? Entonces, como decía yo, es un cambio muy, muy básico, muy esencial de mentalidad el que hay que lograr, ¿ah? Hay que transformar esa mentalidad desde lo más profundo, de lo más esencial. Entonces, volver a hablar del matrimonio, volver a hablar de la familia, en realidad es imprescindible, y volver a dar buenas noticias acerca de la familia y destacar las buenas prácticas y apuntar a lo que es las experiencias más íntimas. En estos momentos hay que volver, yo quizás no confiaría tanto, hay que hacerlo, ¿no?, en lo que se puede hacer a nivel de leyes, de políticas. Bien, hay que seguir dando la batalla ahí también, pero yo creo que hay que volver a lo que es el sentido más básico de la búsqueda de felicidad, de realización, que está inscrito en el corazón de todas las personas. Y ahí hay que apuntar para decirle, mira, a pesar de todo este bombardeo que nos rodea, si tú quieres ser feliz, apuesta por la familia. Yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros poner el mayor énfasis. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Sí, yo coincido contigo en alguna ocasión cuando hemos estado viendo desde One of Us las políticas de incremento de la natalidad. Por ejemplo, en el norte de Europa básicamente son ayudas a madres solteras. Entonces, realmente creo que ocurre en todos sitios. Bueno, yo simplemente quería despediros a todos, agradeceros enormemente esta reflexión que hemos hecho hoy, no solo de la familia, también del matrimonio, por supuesto, de la figura del padre, de la madre. Y bueno, pues creo que han quedado muchas cosas todavía que podríamos debatir, pero deberá ser en otra jornada a la que seguramente os citaremos pronto. Entonces, bueno, agradeceros enormemente vuestra asistencia hoy a este acto, vuestra participación, y quería comentar que en la web del Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo subirán la grabación de este evento, y en el YouTube también, y también de la Federación Europea One of Us. Muchísimas gracias a todos
y un placer haber compartido esta tarde y estas reflexiones con vosotros. Muchas gracias. Adiós.